Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. Hoy, como verán y observarán los que normalmente siguen nuestras entrevistas, no estamos en un espacio abierto ni en un sitio verde, en el campo como en otras ocasiones. Hoy estamos en los estudios de Lora Televisión porque las condiciones pues así lo exigían. Hoy también vamos a hablar de un tema que habitualmente no solemos hablar, pero claro, en un programa como este, pues tan plural, de vez en cuando tenemos que tocar temas variados y además hablar con personas que no son conocidas en nuestro ámbito, pero que seguramente que a partir de ahora lo van a conocer más y mejor. Bueno, pues estamos hablando de un señor que ha sido guardia civil, actualmente jubilado, es castellano-leonés, está casado con una loreña y está afincado en Lora desde hace unos 10 años. Y él es Martín Hernando Ávila. Muy buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Y a nuestro pueblo de Lora del Río. Y como ya he dicho antes, llevas unos 10 años aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? Pues, disfrutando de su gente, de la gastronomía, del saber vivir, porque si de algo se caracteriza esta tierra, que la simplifican mucho por arriba, es el arte de saber vivir. Y aquí yo creo que hay la dosis más alta de saber vivir del resto de España, en Andalucía. Martín, tú que vienes casi del norte, ¿qué imagen es la que tú has captado que todavía sigue habiendo de Andalucía? Pues una imagen errónea, es no conocer el corazón de los andaluces, es superficializarlo, es incluso a veces ridiculizarlo con prototipos ya caducados, que no vienen al cuento, porque se le juzga más por lo que no tuvieron que por lo que son. Por lo que no tuvieron en el siglo pasado y que por lo que son en la actualidad, porque el andaluz y Andalucía a veces lo simplifican mucho, baile y cante, y eso es un insulto a los andaluces, en el sentido de que Andalucía es tradición, es desarrollo industrial, es cultura, gastronomía, turismo. Ya me han dicho que te gustan mucho los salmoreos, el gazpacho, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y además, no solamente es que me gusta a mí, es que a cualquier estadista que viene a este país, lo primero que le ofrecen de primer plato es salmorejo, por algo será. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención y lo que tú más valoras de los andaluces? Te voy diciendo algunas cositas. Por ejemplo, del carácter andaluz, ¿cómo lo definirías tú? ¿O qué valoras más del carácter? Del carácter de los andaluces en general, porque claro, sí, en general. En 8.300.000 hay de todo. Un habitante, aquí somos de todo. Pues primero la imaginación, la astucia, el saber vivir, la creatividad,
y ser, digamos, no vender el alma al diablo, ser auténtico, la autenticidad del andaluz. Eso es lo que valoro principalmente, en grandes rasgos eso. Y en la gastronomía, aparte de... Y la familiaridad, por supuesto. La gente es muy familiar aquí y se respeta mucho a los mayores, más que en otros sitios de España. Más que en otros sitios, ¿verdad? Sí. Y con respecto a la gastronomía, aparte de San María de Gaspacho y demás, ¿hay alguna cosilla que quieras poner de relieve? Pues es que como cada pueblo tiene su propia gastronomía, porque en otros sitios es más general. Lo que va bien en una provincia va bien también a su entorno, pero es que aquí cada pueblo tiene su plato autóctono y es más rico, más plural, más variado, y no se puede definir, porque sí, es que esto es tierra y mar, y por ahí solo hay tierra y deshabitada. Castilla y León tiene una población, tiene una extensión en kilómetros cuadrados más grande que Andalucía, sin embargo... Es la primera de España en extensión y la sexta en habitantes. Sí, exacto. O sea, quiere decir que no está poblada. ¿Por qué? Pues porque no hay imaginación. No hay tierra mala, toda tierra es útil, lógicamente esta es buena en cuestión de producción, pero aquella tampoco es mala, es cuestión de imaginación. Y la imaginación, cuando no la desarrolla el individuo, que la desarrolla el poder en función de sus intereses, pues el ciudadano queda nulo. Y eso, pues aquí no pasa, aquí la gente viene de fuera, vemos por ejemplo en Almería, lo que se produce en todos sitios, se armoniza el medio ambiente con el desarrollo, se cuidan todos los sectores, cada uno tiene su espacio en armonía con el otro, y es donde más se cuida el medio ambiente, a pesar de todos los problemas que pueda haber en España. ¿Tú has podido comprobar que aquí en Andalucía es verdad que estamos aparentemente mucho tiempo en fiestas, ¿no? Tenemos ferias, tenemos muchas fiestas religiosas, bien, pues, sí. Tenemos nuestra peculiaridad del cante flamenco, pioneros en la copla, en la sevillana, pero eso nos hace a nosotros ser o dar la imagen de que somos más vagos bueno, que un catalán o que un vasco. Pero eso es problema del que lo entiende así. Además, los andaluces, lo bueno es que las críticas malas ni las escuchan, y eso es bueno. Ni las escuchan, no les hace daño. Entran por aquí les resbala. Pero yo creo que haya jóvenes que recuperen el pasado folclórico, el pasado cultural y de cante y demás, de los mayores, primero es un respeto a la historia pues es positivo. Es mejor ver eso que no gente desestructurada del norte que por ser más progres lo que van es en camino de la destrucción. Por lo tanto, es una forma de respeto y de homenaje a los mayores. Por lo tanto, es positivo, todo eso es positivo. Hay que verlo desde esa perspectiva. Porque no es lo mismo cantar que berrear. Ahora se berrea mucho, pero se canta poco. Y, desgraciadamente, cuando dices eso, pues no sé, te pueden tildar de muchas cosas, pero la realidad es esa. Antes había cantantes que cantaban como Los Ángeles. Y esas voces hoy, pues se ve que como no tienen tanto esfuerzo en ganarse la vida, pues no apuran tanto la garganta. Y con respecto al clima de Andalucía, que hay unas diferencias sustanciales con tu región, ¿qué pones en valor del clima de Andalucía? Bueno, pues claro, es variado también. Aquí, por ejemplo, vivimos en una zona un poco extrema, ¿no? en el sentido de que en pleno verano hace mucho calor, pero bueno, y en invierno es que haga frío, pero es un frío a veces húmedo por el río que pasa por aquí. Es un frío húmedo que hay que cuidarse, por eso, hay que cuidar la humedad que se puede meter dentro, en los huesos, hay que cuidarse de eso. Sí.
Pues Martín, le has hecho mucho espero para Andalucía, pero yo te digo una cosa, a mí me encanta tu tierra, me encantan sus prados, me encantan sus montes y sus lagos y sus aguas. Sí, pero cuando te salen personajes como la exministra Tejerina, que habla de esas cosas de los andaluces, que si los niños andaluces, que si van 2 cursos por detrás, cuando los más espabilados de España están aquí, los más listos, a ver, en ese programa que vemos de Gente Menuda, a ver si en cualquier región de España o del mundo salen niños tan espabilados como los andaluces. Que me lo digan, que me pongan alguno por comparación. Y si sale alguno por comparación, que dé esa talla, ya sabemos que ahí están elegidos los mejores, pero es una muestra para el nivel que hay aquí. Y luego, pues, la universidad está llena de gente joven, además una universidad sin acoso, sin bromas pesadas, con respeto. Es que el sol es vida, el sol da alegría, y no es lo mismo ver el cielo azul, que se ve desde cuando pasas desde Peñaperros. Eso te transmite en otras dimensiones. Yo la primera vez que vine aquí hice una poesía para Andalucía. Algún día, cuando quieras, te la recito en el tiempo que la hice. ¿Tienes una poesía hecha en Andalucía? Sí. ¿Y te la sabes de memoria? Sí. ¿Y tú serías capaz de decirla ahora mismo? Sí, por supuesto. Bueno, pues no perdamos tiempo, adelante. Pero me situé. Además, yo les aseguro que esto no estaba preparado. Me situé en la época que yo vine. ¿Cómo era Andalucía en los años 70, cuando yo la conocí por primera vez? ¿En los años 70? Sí. Todavía estábamos entonces viviendo unos por eso, tiempos malos. Está descrita cómo era Andalucía en los años 70 cuando yo la conocí. Y dice así: Andalucía silenciosa, sosiego y calma de mecedora esperanzadora. Andalucía familiar, sincera, auténtica, resignada. Olivos, naranjos y limoneros son testigos festivos del buen gusto y el buen hacer. Pescadores y jornaleros, baile y cante que la injusticia espante. Andalucía silenciosa, cautivadora, seductora de jardines, macetas, flores y rosales. Azares y jazmín aroman el jardín. Rocieros, costaleros, cofrades, saetas, fiestas taurinas de colorido sin igual, de vestidos con encajes y peinetas ensombrecida por la sangre. Andalucía de las vírgenes, ¿qué escondes? ¿Por qué lloras sola? Lucha, pero no cambies. Lucha para mejorar las condiciones, pero no cambies. La verdad que eres un enamorado de Andalucía, ¿eh? Sí, porque esto es una tierra, cuando vienes te cautiva. Luego cuando vas viviendo, pues también el lado, pues no tan bueno, pero vamos, en general es que es bueno todo, casi todo. Bueno, entonces, hace 10 años te afincas aquí, te vienes a vivir a Lora, con tu mujer, que ya hemos dicho que es loreña, ¿eh? Y aparte de una razón, me imagino, muy poderosa, es que tu mujer sea de aquí. Pero tú podías haber elegido, y además por tu condición de guardia civil, seguramente que has recorrido la mitad de la geografía española como mínimo. Sí. ¿Y eliges Lora? Sí, bueno, pues que Lora es Andalucía. Y Lora, pues igual que toda Andalucía, es que es un paraíso. Un paraíso ya no solamente por el oro a la jazmín y a las naranjas, y todo eso, sino también por su gente, porque la gente es cercana. Porque al final, las relaciones humanas es lo más importante que puede haber en una sociedad. La cercanía, eso de que en menos de 5 minutos puedas establecer una conversación como si nos conociéramos de toda la vida, solo pasa en Andalucía. Entonces esa cosa... Eso no es un tópico, ¿verdad? No. Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, tú has comprobado cómo la hospitalidad de los andaluces es distinta, es distinta a la que hay en otras regiones de España. El andaluz es solidario, es generoso, tiene esa participación de solidaridad con las personas más deprimidas, con las personas más que están en peores condiciones. Andalucía
es donde yo creo que la conocen mejor los extranjeros que vienen hacia aquí, como decía la canción de Manolo Escobar, que los mismos de españoles de otras zonas, que se rigen por los tópicos. Y así, ellos sí que son superficiales porque embisten de frente y no tienen, y a veces hay que ver también por los laterales. Y el andaluz tiene muy buen oído. Es más, a veces se comunica solamente con la mirada y el oído, que le tiene más agudizado que otros, son más vivos. La cogen en el aire, el andaluz la coge en el aire, es vivo. Martín, tú como Guardia Civil conoces mejor que nadie la trayectoria y la historia de la Guardia Civil, desde que la creó en el siglo XIX el duque de Ahumada, ¿no? ¿Qué diferencias fundamentales ves desde la Guardia Civil de hace 40 años a la de hoy? Bueno, ahora se ve una Guardia Civil moderna, formada, institucionalizada, al servicio de las leyes, al servicio del pueblo, entregada a su misión, gente muy formada en todas las especialidades para hacer frente a cualquier eventualidad. Otra cosa es que tanto la justicia no tenga claro, no esté bien definida, que para un juez un delito puede ser una cosa y para otro juez otra, quiere decir que no es culpa de las fuerzas y cuerpos de seguridad, es culpa de que la justicia es ambigua y es muy interpretable en todos los sentidos. Por lo tanto, quizá tenga que unir criterios para que el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad tenga más valor, porque a veces es trabajar un poco gratuitamente, en el sentido de que hacer las cosas bien, pero si luego no se interpretan judicialmente, pues es un trabajo perdido. Martín, tú has sido uno de los pioneros en la creación del asociacionismo o sindicalismo dentro de la Guardia Civil, que todavía como tal no está reconocido, pero sí el asociacionismo. Sí. Tú has sido exsecretario provincial de la asociación de AUGC, que significa Asociación Unificada de Guardias Civiles de Guardias Civiles. En Burgos, sí. Aquí tenemos un recorte de prensa del Correo de Burgos del año 2012, donde bajo el titular la Asociación Unificada de Guardias Civiles ayudó a que se creara la base para que los guardias civiles sean ciudadanos. Me imagino que todavía hoy, pero sobre todo en aquella época, el reivindicar una serie de derechos constitucionales dentro de un cuerpo militar, eso te traería problemas. Sí, pero como era una necesidad, no eran peticiones caprichosas, eran algo tan sencillo como pedir derechos de ciudadanos, para dejar de ser números y ser personas, algo tan sencillo como eso. Se decía antes pues que el número, es que tuvo aquí fulano de tal y un número, ¿no? Eso, y ahora pues bueno, son personas con derechos. La condición militar es lo de menos, lo importante es ser ciudadano con derechos de persona, con una constitución que les ampara como el resto de los ciudadanos. Si los guardias son los que tienen que velar por los derechos de los ciudadanos, también tienen que tenerles ellos. Pues eso es lo que más... Hoy el cuerpo de la Guardia Civil goza de una serie de beneficios que no había hace 10, ni 20, ni 30 años, y es gracias a muchos como tú, que en su momento levantaste la voz frente a las condiciones laborales, etcétera, que teníais. Pero tú y tus compañeros fuisteis represaliados.
Bueno, fuimos castigados, estuvimos un año y pico un poquito en el limbo, ¿no? En el sentido, no sabíamos cuál iba a ser nuestro futuro. Y además incluso actuando en cierta clandestinidad, ¿verdad? Pues sí, había hechos que, pues, que en la época no eran comprendidos. Ahora, afortunadamente, aquello que parecía un escándalo, pues hoy ya está normalizado. Está normalizado. Cuando van a una manifestación van igual que el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, hacen valer sus opiniones, tiene sus representantes legales, tiene su consejo asesor y bueno, es un cuerpo pues totalmente normalizado en ese sentido. Los guardias hoy son ciudadanos igual que el resto y eso es una alegría para los que hemos contribuido a que cuando tengan un malestar en el trabajo pueden hacer que su voz valga para algo, que su voz tenga un receptor que la analice y que la estudie y que la resuelva. Me imagino que los guardias civiles de hoy sabrán valorar el esfuerzo que hicisteis. Unas minorías. Sí, siempre, bueno, sabemos que yo creo que al final los que saben valorar es la historia. La historia está ahí con la prensa que de su día y que no se olvida de las cosas que de vez en cuando se repasa. Pero normalmente suele ocurrir que se olvida, pero bueno, y luego vienen generaciones nuevas, generaciones que les puede sonar a chino todo esto, pero que en su momento había que... Solo los que vienen de una España más negra saben reconocer el color. Me imagino que para ti, Martín, será una satisfacción comprobar que la asociación, que no es sindicato todavía, no, que la asociación AU, es hoy de todas las asociaciones que hay, por lo menos que yo he visto en la página web de la Guardia Civil, es la que más afiliados tiene más de 30.000 afiliados. Sí, sí. Y eso me imagino que para ti será pues, sí, porque, algo muy gratificante. Sí, porque digamos que han sido la punta de lanza para que el resto se suban al carro de esas garantías, de esos avances. Entonces, pero bueno, el hecho es que eso está logrado y que lo disfruten, que hagan valer su... Hoy día la sociedad tiene otros problemas, es la violencia que se ejerce sobre ellos, y cosas que políticamente tendrán que resolver. Vemos la situación en Francia, vemos la situación a veces en Cataluña, vemos cómo se quiere utilizar como parapeto sin asumir responsabilidades políticas, poner enfrente de las barricadas a agentes que a veces están mal dirigidos. Tú estuviste en el País Vasco en los años más duros del terrorismo de ETA, Martín. Sí, estuve, sí. En Navarra. ¿Cómo viviste esos años? Por el tiempo que estuviste en el País Vasco. Me acuerdo que era cuando el primer secuestro, Oriol y Villascusa, me acuerdo de los primeros secuestros que hubo allí, pues lógicamente yo me acuerdo que había pocos aspirantes, pues había miedo, para los españoles no estaban acostumbrados al terrorismo, y entonces meterse en un cuerpo como esto, pues no todo el mundo era capaz, y bueno, y de dar ese paso al frente porque había lógicamente miedo. Empezaba un terrorismo que sonaba, la gente estaba mucho más sensibilizada porque no estaba acostumbrado. Luego la gente ya, como venían más atentados, pues digamos que no se asustaban tanto de esos hechos, pero lo primero fue años malos. Sí. Hoy la aspiración, porque yo he visto que en la página web de la Guardia Civil pues hay por lo menos 10 o 12 asociaciones de guardias civiles,
yo creo que la más numerosa es la que tú ayudaste a fundar, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AU, pero también está Asociación Independiente de Guardias Civiles, Asociación de Escala de Suboficiales, Unión de Guardias Civiles, Asociación Española de Guardias, Asociación Militar de Guardias Civiles, Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil, Asociación Democrática de Guardias Civiles, en fin, que hay una variedad, pero la mayoritaria puede decir que es la AU. Y yo te quería hacer la pregunta de, ¿hay incompatibilidad o, mejor dicho, por qué ponen en duda alguna gente o ponen incompatibilidad entre de principio de la jerarquía y disciplina militar con la libertad sindical? Es decir, ¿son incompatibles la jerarquía militar con la libertad sindical, con el derecho que tiene todo ciudadano, independientemente de su profesión, para nada, para defender sus intereses? Si eso fuera un inconveniente, pues lo tendría también la Policía Nacional, y porque tienen sindicatos. Ellos tienen sus sindicatos. Sí, quiero decir que no es para nada incompatible. Otra cosa, por las razones que sea, pues no interesen. Pero ya digo, en este momento yo creo, claro, si se utiliza también a la Guardia Civil para misiones militares en determinados sitios, pues ahí se coge la parte militar también para cuando hay una misión. Porque la Guardia Civil está dentro del estamento militar. Sí. O sea, la policía no. No. Somos cuerpos policiales dependientes del Ministerio del Interior, pero con esa coletilla de que somos militares, que ya digo que en este momento yo creo que tampoco sea lo que el mal, que eso casi, yo personalmente, esto es lo de como pienso yo, creo que tampoco es malo, siendo un militar con derechos, lo peor es, como hemos dicho antes, que sea en sentido peyorativo de ser militar, que es como resignación al fatalismo, a eso, pero ser militares pues no tiene por qué ser malo, simplemente cualquier persona, sea militar o no, si tiene derechos y mantiene su neutralidad ideológica a la hora de actuar, pues es lo que no tiene por qué perjudicar a nadie. Martín, ¿tú crees que al final la Guardia Civil conseguirá que sus asociaciones, al igual que la Policía Nacional, se conviertan en sindicatos? Yo creo que eso va a costar mucho, porque eso, pero si al final varía poco una cosa a otra, quiero decir que al final es una cosa, depende, es hacer las peticiones colectivas y otras individualizadas, pero a fin de cuentas eso, si lo importante es que la gente, que los agentes tengan voz propia y que sus peticiones y sus sean oídas, cosa que era lo difícil, salir del zulo, ¿no? Algunas de esas peticiones las he extraído de las reivindicaciones actuales de la AU, y habla de la necesidad de un nuevo modelo policial, del derecho a la sindicación, de la equiparación salarial con los demás cuerpos y fuerzas, de una jornada laboral digna, de políticas de igualdad, de democratización, fiscalización y transparencia en la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, de la aplicación de la legislación de prevención de riesgos laborales, y sobre la promoción profesional y regulación de destino, etc. O sea, que es una tabla reivindicativa bastante amplia. Bueno, ellos, los que están ahora en activo, verán cuáles son las necesidades más prioritarias, y si para ellos es eso, pues serán razonables. Sí. Yo ya con la perspectiva del tiempo ya no sé exactamente en qué situación se encuentran, pero vamos. Tú cumpliste tu papel en su momento. Sí. Y además, por los recortes de prensa que tienes ahí, que yo
y que yo he enseñado y demás, pues la verdad es que debiste de ser un hombre muy, muy activo, ¿eh? Sí, hombre, yo no me gustaban las injusticias ni para mí ni para mis compañeros. Quiero decir que nunca me ha gustado el abuso de poder y yo pues he dado la cara cuando había que darla. Martín, ¿y cómo ve un guardia civil jubilado, por ejemplo, el conflicto catalán? Pues yo ya no te voy a hablar como guardia civil, te voy a hablar como ciudadano ya jubilado. Pues bueno, veo que ha habido una dejación de varias décadas del centralismo que no ha sabido respetar los derechos de todos los catalanes, de los españolistas y de los no españolistas. Entonces, cuando un tumor no se extirpa a tiempo, el tumor crece. Y eso es lo que ha pasado allí. No es que ahora tengan al 50% españoles o catalanes o independentistas, no. El problema es que no se ha extirpado el tumor a tiempo. Y el tumor es algo maligno, que viene por un origen maligno y que nada más hay que situarse en esa situación. Nos imaginamos que nosotros somos jóvenes de 20 años y estamos en la Universidad de Barcelona y vemos que el rector o el profesor es independentista. Pues ya estás condicionado, el joven que está allí estudiando está condicionado. Y además siempre arrastra más lo malo que lo bueno. Entonces, claro, si no estás en un clima de libertad, pues la tendencia del ser humano, que suele ser frágil, se arrima al carro, se arrima a lo más fácil, que es no tener problemas. Dice, hombre, si por llevar una bandera separatista me libro de que me suspendan el examen, pues encantado de la vida. Entonces quiere decir que no se ha creado allí las bases para que los que se sienten españoles vivan igual que el resto de los catalanes. Entonces, claro, crece, pero crece de una forma patológica, que eso no lo explican bien, pero eso es la realidad. Porque si en el año 2000 había una voluntad de voto independentista del 10% o el 15%, lo que fuera, y ahora la ley del 40%, es porque el tumor ha seguido creciendo. Y claro, con eso de dejarlo, no nos vamos a meter, los políticos por comodidad, pues nos han metido en ese berenjenal y dice, bueno, que el que venga detrás, eso pasa como en las comunidades de vecinos, el que venga detrás al año que viene que lo arregle, que arregle los desperfectos de la escalera. Pues aquí pasa igual. Que lo que no hace uno, y luego los remedios, cuanto más se deja, tienen peor solución. Y eso es lo que pasa, nada más. Así de sencillo. En estos momentos parece que hay dos opciones muy claras de afrontar el problema catalán. Uno es el que está planteando precisamente hoy, que estamos grabando 12 de diciembre, que estamos grabando este programa, que en este momento está precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, planteando una alternativa de diálogo y de profundización en el autogobierno, pero en el marco constitucional y de las autonomías, sin llegar todavía a aplicar el 155. Por otra parte está el PP y Ciudadanos exigiéndole urgentemente al gobierno que aplique el 155. ¿Tú cómo crees que se le podría dar salida a este conflicto que la verdad, como tú dices, cada vez se está enconando más? Porque aquí el diagnóstico ya lo tenemos hecho. El tema es la terapia. A ver qué soluciones ponemos. Pues la solución es tener autoridad moral. Moral quiere decir que igual que el independentismo se ha radicalizado con la corrupción a nivel nacional, pues ellos han encontrado una vía. Dice, bueno, si estos no se entienden entre ellos, pues ese es el momento ahora para pedir lo nuestro, ¿no? Entonces, quiero decir que
la corrupción ha hecho un daño muy grande. Pero también en Cataluña. Sí, también en Cataluña, en todos sitios. También en Cataluña. Por supuesto. Porque se ve que no ha existido la libertad de expresión, porque se ve que en aquellos momentos meterse con la corrupción de Cataluña, pues algunos se ve que no se atrevieron. Y claro, al final siempre el pasado vuelve y cuando se levanta la alfombra sale lo que hay. Sale lo que hay. Eso es lo que ha pasado. Que por mucho que se tape, al final sale la basura. Entonces te aventuras a dar un pronóstico, de lo que puede suceder de aquí a unos años en Cataluña. El pronóstico es que tienen que ganar los buenos, y los buenos son los que no marginan a nadie, los que tienen un sentimiento plural, los que no marginan ni a los que marginan. O sea, los catalanes que se sienten españoles y que a la vez respetan a los que no se sienten españoles. Esos son los que deben ganar. Y debe ganar la sensatez, la justicia, la ley, el imperio de la ley. Como que la ley de leyes, que es la Constitución. Y esa es a la que nos tenemos que remitir. Y al final, pues eso sí, pero claro, lógicamente, pues con ese desgaste, con esa pérdida de perder el tiempo en cosas, mientras se podía superar la crisis económica, dedicando el tiempo a eso, pero hay que recuperar el tiempo en reconstruir otra vez el Estado. Vamos a ver el tiempo en reconstruir otra vez el Estado. Eso es lo triste, tener que perder el tiempo en reconstruir lo que ya estaba hecho. Pero muchos politólogos y sociólogos afirman que el resurgir o el surgir de Vox es una respuesta al conflicto catalán. ¿Tú lo ves así? Bueno, yo veo que es un oportunismo. Claro, si eso fuera tan simple y no tuviera una doble lectura, pero el problema es que los dos partidos, centro derecha y centro izquierda, han perdido mucha credibilidad y se han escorado las izquierdas más radicales y las derechas más radicales para aprovechar ese espacio. Pero los radicalismos nunca han sido buenos, ni van a ser buenos nunca. Y entonces no van a solucionar ni el problema del parcheo, de eso. ¿Por qué? Porque al final eso ya sabemos los populismos a lo que nos llevan. Vemos a Donald Trump, un hombre que se rige por instintos, por sensaciones, yo creo que Donald Trump la palabra reflexión no la conoce. Los que le observan, los psicólogos que le observan, dicen, este señor no reflexiona, este señor se rige por impulsos, por emociones, incluso por espontaneidades. O sea, es que cuando el mundo está en manos de personajes así, pues el mundo tiene un problema. Tiene un problema. Pero bueno, y gordo. Pero bueno, y además que lo sufren los mismos que le han votado. O sea, hay gente que le ha dado la porra a su verdugo para que le pegue. Han votado a la porra para que su verdugo les pegue. Pero bueno. Las últimas declaraciones de Torra, el presidente de la Generalitat, la verdad es que causan pavor, vamos. Hablando de la vía eslovena, porque es poco más o menos que buscar una vía, sí, bueno, una vía bélica, bueno, sí, casi bélica para la solución de Cataluña. Pues ese hombre se rige por las directrices. Sería el dólar central nuestro aquí. No, ese señor, el señor Torra, se rige por los mensajes que le mandan desde Waterloo, de Puigdemont, porque ahí Cataluña es bicéfala, tiene dos cabezas, una que manda desde Europa, que debería mandar desde la prisión, pero bueno, manda desde Europa, y otro pues que le obedece. A ver quién es más descerebrado de los dos para hacer la más gorda todavía. Pues bueno, Martín, ya le hemos dado un repasito, sí, un poco a tu biografía. Espero que mis palabras
hayan sido bien interpretadas y que yo creo que me expreso bien con este castellano antiguo, pero que solo es bonito el deje. Las costumbres de aquí me gustan más. Aquí se habla con un acento, pero se entiende mejor la vida y las costumbres. Yo soy muy respetuoso con el acento andaluz. Pues muchas gracias, Martín, por los elogios que no que podía nos has ser de otra dedicado. manera, no podía ser de otra manera, pues mi mujer me ha enseñado así, y yo también le he entendido enseguida su mensaje. Pues eso, pues muchas gracias por los elogios que has dedicado a los andaluces y a los Es que norteños. hablar mal de esta tierra y que se ponga en entredicho cuando el trimestre pasado fue la región que más beneficios trajo a España, la segunda de la comunidad de España, que más beneficios trajo por la exportación, pues hombre, es para sentirse orgullosos. Que la gente que cuando come frutas tropicales que no crea que vienen de Centroamérica, que las cosas aquí se hacen con gusto, porque decía Jean-Paul Sartre, dice, felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y yo creo que los andaluces... Querer lo que uno hace. Sí, y los andaluces hacen las cosas con corazón. Pues lo dicho, Martín, muchas gracias por tu testimonio, por tus opiniones, y también por tu biografía de hombre luchador, Sí, que además está un poquito a veces alejado de la imagen clásica que tenemos, del militar o el guardia civil, sumiso, que las traga todas. Porque hemos visto que tienes un testimonio de lucha por mejorar las condiciones de vida y laborales de tus compañeros. En otros ámbitos de la vida civil o diaria, cotidiana, cosas que no tienen relevancia, hago lo mismo. Yo he arreglado comunidades de vecinos que no se ven, cosas que no se ven, pero que también pues, he conseguido hacer un poquito de justicia donde no la había. A veces, ya sabes que en la comunidad de vecinos, aquí, no por aquí, pero en el norte a veces pasa pues que suelen ir los 2 o 3 caciquillos, luego los justicieros y luego los que no van ni se les espera. Entonces, claro, si dejas a los caciquillos que hagan lo que quieran, pues resulta que los presupuestos de la comunidad suben. Y entonces hay que meter baza para ponerles en su sitio. Y yo, ¿sabes lo que conseguía? Los que no iban, digo, si no queréis no vayáis, pero dadme el voto delegado, que es como que vais vosotros, y ya ves cómo lo arreglo. ¿Y sabes en qué lo notaban? En el bolsillo. La cuota bajó de 200 euros a 115 al trimestre. Pues muy bien, ya se nos acabó nuestro tiempo, Martín, vale, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es una alegría hablar con hombres que tienen una trayectoria de inquietudes, de lucha, hombres que piensan, hombres que reflexionan, hombres que aportan sus opiniones y soluciones y que son valientes para exponerlas. Les damos las gracias a Martín por ello y hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.